antes del directo lloraba, después del directo lloraba. Sí tengo un curso, pero no lo compren. Yo creo que la vida se traduce en eso, en el impacto en que tú le puedas dar a la gente, el impacto positivo. Él es Aurolo, conocido por su comunidad como el Capi, capitán de los gráficos y comandante del análisis en tiempo real. Un apasionado del trading que no teme a la volatilidad, al contrario, la disfruta. Surfea las olas de los turbulentos mercados montado en su nave favorita, el Melapela. Bienvenido al canal, gracias por aceptarme la invitación. Y cuéntame un poco de ti, o sea, cómo llega Aurolo al mundo del trading y quién era Aurolo antes de ser lo que es hoy. Yo estudié una carrera que se llama Ingeniería Comercial hace años atrás, tengo 33 años. Yo estaba estudiando en la universidad más o menos como por ahí por los 20 años más o menos, 21 años. Y yo estudiaba esta carrera que básicamente a mí me vendieron la idea de que yo iba a poder ser algún día quizás dueño de mi negocio, que se llama Ingeniería Comercial en Chile. Y resulta que no fue así. Yo tenía profesores que hablaban de emprendimiento, por ejemplo, de negocios, y ellos no tenían su negocio. Sí, Entonces claro. fue ahí cuando dije, yo me tengo que salir de esto porque dije, no siento que esté siguiendo el camino de gente exitosa que haya logrado algo y que me venga a enseñar a mí cómo lo hicieron. ¿No es lo que querías para Dime. ti en ese momento? No quería eso para mí. Evidentemente lo que yo quería era hacer negocios, quería emprender, quería saber cómo hacerlo. Y yo pensaba que el camino de ser ingeniero comercial me iba a poder llevar a eso, más rápido. Y sentía que a la medida que pasaba el tiempo, yo más o menos llevaba como un año y medio, casi 2 años ya, nunca sentí que me enseñaron cómo hacerlo. Y ahí fue cuando tuve este ramo de la carrera que se llamaba, no recuerdo, pero era algo de emprendimiento. Pero resulta que ese profesor no había nunca emprendido. Entonces era como, ¿por qué me estás enseñando tú a emprender si nunca has emprendido? Sí, claro. Y ahí entendí que era un negocio, el tema de la universidad, básicamente me estaban sacando dinero, yo no iba a aprender lo que quería. Para mí, yo no digo que los demás que estudien eso esté mal. Era mi objetivo, no estaba ahí. Y decidí hacer negocios, empecé a hacer negocios, de a poquito empecé a emprender. Y el 2017, 2016 conozco las criptomonedas, conozco Bitcoin por un programa en televisión que se llamaba Así Somos. Y en ese programa había en Chile una persona que era muy conspiranoica. Hablaba, por ejemplo, de temas extraterrestres, temas de ovni, temas raros. Y en uno de esos capítulos él habla sobre una criptomoneda que se llamaba Bitcoin, que se utilizaba dentro de la Deep Web para hacer comercio de cosas que no eran... Poco éticas, cosas poco éticas. O sea, claro, poco éticas, claro, no puedo mencionarlas acá porque si esto lo vas a subir, no se pueden mencionar capaz, las cosas que se vendían ahí, capaz que nos pero desmoneticen, exactamente. claro, entonces vendían cosas que no son permitidas y se utilizaba esta moneda como intercambio para comprarlas y venderlas. Y resulta que me pareció como interesante el trasfondo, no el tema obviamente ilegal, sino que el concepto de la moneda, el concepto de esta nueva forma de dinero, que era diferente al modelo fiat, que es el modelo tradicional, y empecé a investigar sobre qué era. Y de a poquito empecé a estudiar, y yo recuerdo que en ese entonces pasó el tiempo y me empecé a motivar para invertir justamente en criptomonedas, entender un poquito más del tema. Y yo no tenía dinero, no tenía nada de dinero, o sea, tenía muy poco. Y recuerdo haberle dicho a una persona que trabajaba conmigo, que era un adulto, tenía más o menos como unos 80 años, en Chile, y le dije, mire, ¿sabe qué? Le ofrezco un negocio. Porque él una vez me había dicho que confiaba en mí y que si yo algún día conocía algún negocio importante que podría ser rentable, se lo mostrara. Entonces yo armé una presentación PowerPoint, le explicaba qué era Bitcoin, qué era Ethereum, los precios a los cuales podía llegar. En ese entonces Bitcoin costaba $500. Ethereum costaba menos de $10. O sea, era súper barato. O Y sea, yo le fue decía en esto, año 2013, por ahí, 2014. no, fue como en 2016 más o menos, 2016, 2017. O sea, Bitcoin estaba como en $500, yo recuerdo. No sé si la fecha fue total 2016, pero yo fui con el PowerPoint y la presentación salía a $500, más o menos un Bitcoin, y Ethereum salía a $10 aproximadamente. Y resulta que yo le digo a él y le planteo la idea de que el precio de Bitcoin iba a llegar a $10.000 dentro de poco. Es decir, máximo 1 o 2 años. Eso es lo que yo le planteaba. Yo sin tener conocimiento técnico, sin tener conocimiento mucho de fundamentales, sino que es por lo que yo
había Ah, leído e informado, veía muchos análisis que decían que Bitcoin podía llegar a 10.000, entonces yo sacaba captura de pantalla de todas las noticias que decían que iba a llegar a 10.000, y le claro. decía, mire, esto es tecnología, va a llegar de 500 a 10.000 cada moneda. Le tenía que explicar con cosas muy simples. Y Ethereum costaba $10, pero yo le dije, vamos a invertir mejor en la más segura, que es Bitcoin, y le ofrecí un monto de dinero de inversión, como para que lo hiciéramos juntos y él me capitalizara con ese dinero para poder hacerlo. Y ahí él me dice, no, no me interesa porque es algo que no puedo tocar, es algo que no es físico. Yo le dije, pero hoy día el mundo va hacia lo digital. Pero claro, hacerle entender eso a una persona de De 80 80 años años, exactamente. es muy difícil. Así que después de eso como que me bajoneé. eh, y bueno, finalmente logré comprar algo de lo que yo podía. ¿Ok? Un poquito de lo que yo podía. Hice algunas compras, no como hubiera querido, pero efectivamente el precio de Bitcoin pasaron 1 o 2 años y llegó a $10.000. ¿Lograste comprar Y ese, lograste comprar un Bitcoin o algo así? Sí, 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 compré. Y efectivamente le mandé un email nuevamente a esta persona, al viejito de 80 años, diciéndole, mire, se cumplió lo que yo le dije que iba a pasar. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a entender que, a ver, quizás tenía una cierta habilidad, a ver, sin saberlo, ¿ah? Fue como, parece que le achunté. ¿Qué es esto? sí, claro. Entonces empecé a estudiar cómo se podía eh, proyectar el precio de un activo viéndolo en el presente. Y ahí empecé a entender el concepto del trading. Había conocido anteriormente a una persona que estaba en una sala oscura haciendo trading. Yo le pregunté qué estás haciendo. Me dijo, no, hago trading y gano dinero con esto. Pero el tipo era un gordito, fumaba cigarros, estaba todo oscuro. Su habitación olía súper mal, como a alcohol. Y yo dije, yo no quiero hacer trader en mi vida porque si el trader significa estar como él, yo no quiero eso. Exacto. Entonces, pero después entendí que el trading no es eso. O sea, el trading tiene que ver más que nada con diferentes temporalidades que existen en el mercado y tú puedes invertir a largo plazo, no necesariamente estar como esa persona horas y horas frente a la pantalla haciendo scalping durante 8 o 10 horas. Y ahí empecé a entender los conceptos de qué significaba cada tipo de temporalidad, cuál es la proyección que tú puedes permanecer activo en activo, una inversión en base a la temporalidad que tú entraste. Y ahí empecé así a estudiar y por ahí por 2017 ya empecé a hacer futuros más o menos. Evidentemente me fue súper mal al principio, perdí dinero como todos y así, a porrazos aprendí. ¿De cuánto fue tu máxima pérdida? O sea, el monto máximo que perdiste. Em, el primer monto que perdí en futuro fue $3.000. Lo más penoso es que lo perdí en literalmente minutos. O sea, yo creo que fueron 5 minutos, algo así. Porque en ese Fue exchange, una operación sin stop loss, imagino. bueno, sí, fue una operación sin usar stop loss. Más del 70% de la gente que ingresa al principio Sí, claro, no usa stop loss. no tiene conocimiento de eso. Claro. Entonces, yo ingresé en un exchange, que no voy a decir el nombre, pero era un exchange que te permitía cargar dinero. Entonces, yo recuerdo que le cargué, si no mal recuerdo, creo que fueron, bueno, los $3.000, y esos $3.000 cuando se visualizaron en la plataforma decían 30.000. En vez de tres Wow, mil decía 30.000. Entonces yo dije, oye, ¿qué pasó acá? sí, Aquí claro. parece que el sistema se equivocó. Mira, mira, yo no tenía idea. El sistema se equivocó y me puso 30.000. Que bueno, o sea, acá hay dos opciones. O le escribo a soporte y le digo, oye, me dieron más dinero del que correspondía, o ocupo esos 30.000, Y los invierto, gano dinero y los saco. O sea, esa fue honestamente lo que pensé. Dije, con esto tengo $30.000 para invertir. Yo creo que eso le pasó a mucha gente, ¿ah? y al Y resulta, final, ¿qué? nada, y resulta que finalmente invertí, hice algunas compras, obviamente compré ADA, compré, qué sé yo, Ethereum, compré DOT, me acuerdo, no sé, compré hartas en long, ¿cierto? Compré, yo no sabía que era long, compré, le metí dinero, En spot invertí compraste. todo. Compré algunas altcoins, yo no sabía que eran futuros, entonces yo simplemente le metí futuros, hice long sin saberlo, y compré los $30.000. Y al final perdiste Ponte tú que le metí 5K a cada una. ¿Ah? y perdiste los 30. Tenía 3.000, que era lo que yo invertí, o sea, lo que yo puse en la plataforma, pero la plataforma me puso 30.000. Entonces yo invertí los 30.000. El resulta que esa plataforma lo que hacía era darte el número que tú tienes disponible en futuros para poder operar. Entonces, como que la plataforma ya te apalancaba Un a por 10. 10x, creo, Exacto. un por 10, sí.
y te mostraba en este caso el monto que tú podías invertir en total. Entonces yo le metí los 30.000, pasaron minutos y recuerdo haber estado en la esquina de mi habitación, a oscuras, en la esquina así, en posición fetal, te lo prometo. Dije, ¿cómo estoy perdiendo? Y veía como que caía el gráfico, caía el gráfico, caía el gráfico y decía algo de liquidación. Como en ese entonces no tenía idea. ¿Qué liquidación? ¿Me van a liquidar? O sea, ¿qué es eso? Y caía y me quedaban como $100, $50, $20 y ahí en los $20 yo decía, por favor, Que suba. que pase algo y esto suba, porque si no, voy a perder $3.000. ¿Qué le voy a decir en ese entonces a mi expareja? ¿Qué le voy a decir? O sea, ¿cómo tan estúpido haber perdido 3.000 en minutos? Y bueno, resulta que esos $20 fueron 10, 5, 2, 1, pum, liquidado. Y me quedé con cero en la cuenta. ¿Y cómo te Y dije, sentiste? ¿cómo? Exacto. No, horrible, Ajá, ¿y qué horrible. es Que eso? te digo, o sea, estaba en posición fetal. Literal, estaba en posición fetal diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo tan tonto? Yo, Y ahí fue, dime. no, no, que yo imagino que después de eso, por lo menos si me llega a pasar a mí, yo he perdido dinero en futuros, no es que haga mucho trading, pero he perdido algo y normalmente cuando te suele pasar tu primera pérdida, después no quieres saber nada del trading. Y es un error que comete mucha gente que empieza, pierde y dice, no, esto no es para mí y simplemente se van, ¿sabes? Y no son Sí, perseverantes. sí. Bueno, y también está el otro caso del ciclo tóxico del trader, que es que pierdes 3.000 y vuelves a invertir otra vez 3.000 para recuperar los 3.000 pasados. Sí. Y vuelves a perder también esos 3.000, o sea, tienes 6.000 en pérdida. Y después, ¿qué haces? Metes 6.000, si te permites poder hacerlo, metes 6.000 para recuperar los 6.000 que perdiste y así te vas. Hasta que te liquidan todo tu capital y todo tu patrimonio porque pensaste que de alguna forma podías recuperar eso perdido. Entonces yo diría que la mejor forma de salir de ese pensamiento tóxico, porque es un pensamiento tóxico de querer recuperar lo que perdiste, es asumirlo. Es aceptar que ya lo perdiste, decir, bueno, en qué cometí errores, en qué fue lo que fallé, para poder mejorar, tomarme una pausa, aprender a no hacer lo mismo, usar gestión de riesgo, que ahí viene un tema súper importante que es la gestión de riesgo, y bueno, tomar decisiones en base a eso. Oye, tuviste que trabajar, o sea, me estabas contando, ¿no? Que antes del trading tuviste otros trabajos. Como cuáles fueron los trabajos que tuviste que hacer antes de empezar a ganar dinero en el trading y ser rentable. Bueno, después de que pasó ese evento cuando perdí $3.000, lo que hice fue dedicarme a estudiar. Me compré libros. Me acuerdo que el primer libro que me compré fue el de Murphy, es análisis técnico, análisis de mercado. Y ese básicamente lo leí hasta un par de páginas, casi lo terminé, pero me di cuenta que finalmente era mucho enfocado en la bolsa. Era para aprender conceptos, pero no necesariamente en el mundo cripto, que es totalmente diferente. Como que más enfocado a todo lo que viene siendo Wall Street. Sí, exacto. Entonces como que me enfoqué en ese libro, después me di cuenta que no me iba a servir mucho, más que nada para conceptos, conocimientos, que es el volumen, conceptos básicos, que se pueden aplicar también en el trading, pero no es la estrategia correcta quizás para operar en el mercado de las criptos, que es más volátil, que es mucho más manipulado. Entonces ahí yo empecé a estudiar, me empecé a enfocar en dónde aprender, empecé a ver diferentes personas que en YouTube hacían videos, los cuales ellos explicaban de cómo hacer el trading y evidentemente aprendí muchas estrategias, aprendí sobre order blocks, aprendí sobre imbalances, chartismo clásico, qué ondas de Elliott y ese tipo de cosas que de alguna forma cada trader con su estilo mostraba cómo operar, pero como que nunca encontré a uno que mostrara su rentabilidad y dijera, mira, yo he ganado esto con esto, mensualmente, esto es mi rentabilidad o ese tipo de cosas. Entonces, yo me fui por uno de los que más, me acuerdo que en ese entonces veía a Jaime Merino, que es un youtuber muy conocido de habla hispana, y de él aprendí una parte de mi estrategia actual, de él saqué un pedacito, que como un pedacito de ahí lo saqué de su estrategia, y luego de eso fui complementando con mi propia estrategia hasta que llegué a lo que tengo hoy día. Pero sí, me tocó estudiar, me tocó aprender, me tocó practicar, usar cuentas demo, porque en ese entonces yo no sabía que eran las cuentas demo, entonces dije, ahí existen las cuentas demo. Entonces empecé a usar cuentas de demostración, de demo, para poder operar y ver si me funcionaba la estrategia. Sí, claro. Pero a ver, mientras hacías todo eso, ¿no? ¿Cómo te sustentabas? O sea, tenías otra fuente de ingreso, imagino. Sí, claro, sí, sí. Sí, yo aparte de eso tenía negocios digitales, tenía una empresa
de tarot, nada que ver a lo que yo hago hoy día, una pieza de espiritualidad, donde la gente accedía y se leía en este caso las cartas o la astrología, la carta astral, con gente especializada del tema. Yo tenía otros negocios digitales también, agencias de marketing, que de alguna forma me permitían poder vivir y tener capital para poder invertir en las criptos. Y ahí empecé a comprar, obviamente, spot. Recuerdo que una de las compras más lindas que hice, el 2000, por ahí 2016-2017, fue en Dogecoin. Yo compré Dogecoin porque yo me metía mucho a los foros de Reddit. En ese entonces no usaba mucho X o Twitter. Usaba Reddit, porque en Reddit estaba toda la comunidad más geek, como de cripto, estaban ahí. Entonces yo decía, acá puedo encontrar información. Y yo recuerdo haber creado una página que se llamaba Coin Market Prediction, que era una página que la hice en inglés, la hice con un Excel y en Wix, que era una plataforma que tú te permite hacer páginas. Y en esa página yo puse alguna lista de criptomonedas. Dentro de eso estaba Dogecoin, XRP, Bitcoin, IOTA, varias de esas, XLM, de esa época, que hoy día algunas existen. Y ese enlace se podía votar en esa página. Se podía, por Como una ejemplo, poner el encuesta. monto sí, como el monto de predicción que tú tenías para las criptomonedas, en este caso cada una. Entonces lo que yo hacía era que pescaba el enlace de esa criptomoneda y la mandaba a la comunidad en Reddit. Por ejemplo, de XRP había una comunidad en Reddit, entonces yo mandaba el enlace a esa comunidad para que ellos entraran y votaran y dijeran cuál era el precio que ellos proyectaban que podía llegar. Y así Claro. mandé muchas criptomonedas, como por ejemplo Dogecoin, y yo notaba que la comunidad de Dogecoin era como la que más votaba, era la que más participación tenía frente a las demás. Y obviamente eso en el libro de volumen, el volumen es interés. El interés es lo que finalmente hace que un activo también pueda subir si que también tiene demanda. Entonces, finalmente me di cuenta que esa criptomoneda tenía algo especial que las demás no tenían, que era comunidad. Y era un meme que en ese entonces nadie observaba. Era como que en el mundo cripto estaba Bitcoin, Ethereum, las principales, y Dogecoin estaba en el puesto, no sé, muy abajo. Sí, yo Pero me creo llamó, recordar que el boom de Dogecoin fue como 2020, sí, 2021, por ahí. 2020. Fue justamente cuando Elon Musk comienza a hablar sobre Dogecoin en Twitter, al tiempo después, claro. Pero yo en ese entonces invertí cuando nadie la conocía, o sea, muy poca gente la conocía. Pero yo invertí pensando en mi perrita. Yo dije, mira, se llama Dogecoin, hay comunidad, quizás en algún futuro, quién sabe, esta cosa va a subir. Y, y recuerdo que invertí $100 pensando en mi perrita, como para su jubilación. Es decir, la voy a dejar ahí. Yo recuerdo que esa compra la hice en Bitrex, que era un exchange que se usaba en ese entonces, y esa compra la trasladé a una wallet que se llamaba CoinPayment, que era como, no sé si una wallet, pero era como una plataforma que tú podías comprar también e intercambiar. Y la dejé ahí y me olvidé. Y pasó el tiempo, y bueno, finalmente un día Elon Musk habla sobre Dogecoin, comenta sobre esto en Twitter y empezó a ver que empezaba a subir, pero a mí se me había olvidado que yo había comprado esa criptomoneda porque había sido hace como 3 años atrás, o quizás un poco más. Resulta que al tiempo me acuerdo y empecé a buscar dónde la tenía, qué revisaban todas, no la encontraba y entro a Coin Payment y ahí estaba. Resulta que esos 100 se transformaron en más de $40.000 en cuestión de 3 4 años, más o menos. O sea, dirías que probablemente esa haya sido tu primera gran ganancia al empezar en el mundo de las criptos. Yo creo que esa fue mi primera gran apuesta. No sé si fue por análisis técnico, más que nada fue por fundamental, pero no el fundamental tradicional de la empresa, los dueños, los tokenomics, no. Mi foco estaba puntualmente en la comunidad. Y ahí me di cuenta que un meme, cuando tiene comunidad, puede subir mucho, por mucho que los tokenomics no sean los mejores, pero sí la comunidad empuja tanto en el tiempo, en el largo plazo, puede hacer una cantidad de X impresionante. Entonces, esa fue yo creo que una de mis grandes apuestas. No sé si mi mejor inversión en trading, pero sí mi gran apuesta en Dogecoin. Bueno, Eh, mi perrita, gracias a eso, hoy día está jubilada y disfruta de una jubilación importante. ¿Cómo te acogió tu familia mientras estabas en el camino de convertirte en un trader rentable? ¿Te apoyaba tu familia? Bueno, en ese entonces yo vivía con mi expareja en Chile y sí, yo creo que
sí me apoyaba y siempre como que me preguntaba cómo iba, cómo estaba, por qué estaba estresado, por qué tenía rabia, porque muchas veces las emociones que tú sientes en el trading se notan. Es como el estrés de ver una gráfica y que no suba, o que te está tocando el stop loss, y todas esas emociones de alguna forma se veían, se notaban y me preguntaban cómo estaba. Pero yo creo que sí hubo un apoyo y un aliento de decir, dale, tú puedes y lo vas a lograr algún día. Y así fue, o sea, seguí trabajando, seguí estudiando y lo logré. ¿Qué crees actualmente como que te diferencia a ti del resto de traders que hay? Imagino que tienes como una estrategia que es tuya, como estabas comentando anteriormente. Ser capitán de Marina, Exacto. del ejército de la Marina de Estados Unidos. No sé. Eh, bueno, no, yo creo que mi diferenciación, yo creo que tiene que ver en la estrategia como tal. En Sí, la claro. estrategia, en la que utilizo y la gestión de riesgo que empleo, básicamente. Yo creo que eso sería como la diferenciación, que eso es lo que finalmente te diferencia de otros traders. Cómo tú especulas en el mercado, de qué manera, qué herramientas utilizas y la gestión de riesgo. Cuéntame un Dime. poco más de cómo va tu estrategia, ¿sabes? Porque he visto como que tienes, digamos, bots de Telegram, algunos macros ya optimizados para saber en qué momento entrar, en qué momento salir. ¿Cómo, sabes? ¿Cómo creas eso? ¿Cómo adquieres el conocimiento para desarrollar eso? Bueno, como vamos, primero, yo partí haciendo directos hace poco, ¿ah? O sea, yo antes hacía videos, pero era poco constante en YouTube. O sea, hacía un par de cosas y ya está. Pero haciendo directos constantemente comencé en febrero. O sea, que llevas poco, como 4 meses por ahí. Bueno, en realidad fue enero a finales de enero, pero digamos que partí en febrero. Entonces yo esos directos, eh, lo que hice fue partir con una estrategia de decir, vale, vamos a demostrar que lo que yo hago funciona, porque sé que hay mucha gente que lo que espera es ver si funciona. Y básicamente yo creé esto de los directos con ese reto para poder, como si hubiera algún aurolo de hace algunos años atrás que hubiera estado buscando en YouTube para aprender, ¿qué me gustaría ver a mí? ¿Qué me gustaría saber a mí y qué es lo más práctico para mí para poder iniciar? Y dije, las dos cosas que tengo que hacer son súper simples. Primero, enseñar gestión de riesgo, dar una herramienta para eso, que es lo que hago en mis directos, y también mostrar resultados, pero reales y concretos, de una rentabilidad que se puede hacer en base a la estrategia. Entonces, eso fue lo que comencé a hacer. En enero partí, finales de enero partí con 500, también se sacó su buena rentabilidad. En febrero, por ejemplo, saqué una rentabilidad de 200%, en marzo 216%, en abril 273%, en mayo 400%, el mes pasado salí en break-even, es decir, no gané ni perdí. De hecho, fue el mes más duro porque Elon Musk comenzó a pelear con Sí, Donald Trump estuve viendo y, y que perdiste como $700 en una operación o algo así. más, mucho más. Pasé una cuenta que estaba a 1000, había subido un poquitito, 1100, recuerdo, por ahí, y se va abajo a 300, justamente después de la situación de entre Elon Musk y Donald Trump. Literalmente fue después de eso. Y dije, bueno, no importa, la voy a levantar. La logré levantar en menos de una semana, de 300 a 1000 nuevamente. Eso fue en menos de una semana. Fue una recuperación bastante importante. Y luego de eso viene el problema entre Israel e Irán, inmediatamente después de eso, y me tumba la cuenta, porque yo iba en long, me tumba la cuenta y llegué a $50. O sea, literalmente perdí el 95% de la cuenta durante ese mes, pero finalmente después ese 95% empezó a subir, o sea, a restarse, y ya veo como el 80%, menos 70%. ¿Por qué? Porque empecé a entrar en long en algunas posiciones que por estrategia obviamente las tenía, y logré cerrar el mes con $1000. O sea, pasé de 50, en teoría, Sí, a mil a dólares mil en dólares. una semana. Sí. Y eso fue la recuperación muy, muy buena que se hizo en YouTube y que de alguna forma demuestra que por mucho que uno de repente esté en pérdidas importantes, no significa que lo tienes todo perdido. A ver, yo asumo ese riesgo porque yo hago retos. O sea, yo pienso que yo busco ganar un 400-500% mensualmente en las posiciones que yo hago en directos en YouTube. Como una locura, ¿no? Ese porcentaje ¿Es una tan, locura? tan brutal. Sí, claro. Si piensa que solamente
el 1.5%, si no mal recuerdo, 1% de la gente, de los traders, logran ser consistentemente rentables en el tiempo. Entonces, demostrar una rentabilidad tan alta en todos estos meses que llevo es un trabajo duro que de alguna forma también requiere presión, pero es una locura, porque en teoría, con mi capital personal, yo no arriesgaría lo que arriesgo en las cuentas de los retos, porque por eso son retos. Yo también tengo mi capital aparte, donde yo en esos capitales también invierto harto y me arriesgo, porque sé cómo funciona mi estrategia, pero también tengo mi capital más conservador, que también hago las mismas posiciones generalmente, pero Pero, con menos riesgo. o sea, yo, por ejemplo, empezar en el mundo del trading, ¿qué me recomendarías para quizás no sufrir las pérdidas que tú sufriste al inicio? Vale, lo primero es desapegarte emocionalmente del resultado de tu trading. Eso es lo primero. Desapegarte emocionalmente, entender que las emociones no te van a conducir a nada importante. El miedo, el FOMO, el FUD, entrar en posiciones cuando ya está subiendo mucho por FOMO, por miedo a quedarte fuera, eso elimínalo inmediatamente. Elimina la posibilidad de ser contagiado por el FUD, por ese miedo de decir esto va a ir para abajo y voy a vender mejor en pérdida. Todas esas cosas que te causan temor ambición, de alguna manera, exceso de ambición, que la ambición no es mala, pero el exceso de ambición sí, te pueden hacer perder y liquidar tu cuenta. Eso es lo primero, eliminar las emociones. ¿Y cómo eliminas las emociones? Es muy simple. Usas gestión de riesgo. Cuando tú usas gestión de riesgo, neutraliza cualquier emoción. Porque tú estás claro con cuánto estás dispuesto a invertir y cuánto estás dispuesto a perder, en este caso, en la posición. Por ende, las emociones te la pelan, como siempre digo yo. O sea, me da igual, porque si yo entro en una posición con $50 y estoy dispuesto a perder $20 en esa posición, yo ya hice mi gestión de riesgo antes para entrar. Entonces, si me sale mal, ya está calculado dentro del riesgo que puedo asumir. Eso es lo segundo, el tema de la gestión de riesgo que neutraliza las emociones. Y lo tercero sería como una estrategia. Tener una estrategia rentable que te permita poder ser consistente, que sea buena, que la hayas podido testear y que efectivamente te dé resultados mensualmente, no solamente un mes, sino que sea, como te digo, consistente. ¿Qué estrategia me recomiendas tú? O sea, si yo fuera alguien nuevo que está empezando, se voy a caer la cámara. Se, se te fue la cámara. ¿Otra vez se te cayó la cámara? O sea, si yo estoy empezando en el mundo del trading, ¿qué me recomendarías? ¿Sabes? ¿Qué estrategia me recomendarías para yo empezar a subir una cuenta o hacer mis primeras inversiones? Yo te recomendaría ver mis directos de YouTube. O sea, Eso te recomendaría. toda persona que quiera empezar nuevo, que vaya y vea tus directos. Sí, porque yo te voy a ser súper honesto del principio. Yo te voy a decir lo que tienes que saber para poder iniciar de verdad. Porque si hay algo que me diferencia, yo creo a mí, y me lo han dicho muchas personas, es que yo me preocupo de que la gente no pierda su capital. Bueno, sí, en realidad te recomiendo que veas mis directos en YouTube porque de alguna forma te voy a recomendar lo que tienes que saber. O sea, es decir, gestión de riesgo, que es lo más importante, justo con la estrategia. O sea, es la combinación de ambas. Y yo en mis directos enseño ambas cosas. Sí, claro. Entonces, Y eso te diría. te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué crees que te diferencia a ti de un trader que siempre pierde? Porque como bien me comentabas, ¿no? El negocio de hacer trading en directo es que aunque tú pierdas, te beneficias como de la liquidez de tus referidos y no, ¿sabes? Lo que haces es como ganar dinero de esa propia comunidad. Sí, lo que pasa es que es lo que te comentaba recién. Evidentemente a mí la comunidad me apoya por usar mi enlace de referido, ¿cierto? Y yo también les doy beneficios a ellos, como para que tengan acceso a mis indicadores, acceso a mi estrategia, el bot de Telegram, todas esas cosas, por referirse con mi link. Pero es cierto que detrás de eso hay un negocio que es básicamente porque ellos se operan, uno recibe una comisión igual por sus operaciones, ganen o pierdan. Sí, claro. Pero a mí no me interesa que la gente de mi comunidad pierda todo su capital, porque por supuesto si pierden todo su capital se quedan sin dinero para poder operar, ¿entiendes? Sí, Entonces sí. yo lo que busco es que ellos siempre aprendan a gestionar bien sus operaciones, es decir, su gestión de riesgo, es muy importante eso, y que en base a eso calculen su apalancamiento, calculen su porcentaje de pérdida, toda esa información yo siempre la comparto para eso, para que ellos cuiden su cuenta. Y por supuesto, la estrategia. Yo creo que eso es lo que me diferencia bastante, ¿ah? Que la estrategia es rentable y yo muestro resultados constantemente de las operaciones que hago. Hago un recorrido constante durante el mes de cuál es el porcentaje de rentabilidad que llevo. Mantengo una gestión de riesgo ordenada, o sea, un diario de trading, perdón, ordenado, que eso también es bien diferenciador porque me lo han dicho, es
Es que no ven a gente que haga eso, que no sea ordenado en sus operaciones para que muestres la pérdida, la ganancia, cuánto ganaste, cuánto perdiste y tener un detalle en el mes. Porque finalmente si tú eres ordenado en tu vida, puedes ser ordenado en tus negocios. Entonces yo como que trato siempre de aplicar eso, ordenado en mi vida y ordenado en mis negocios. Y para mí el trading es un negocio. Entonces yo les enseño a eso, a ser ordenados, metódicos y obviamente con gestión de riesgo. Por eso siempre sale esto de la marina, del CAPI, Sí, has porque en la marina es muy creado así, es muy estricta. como tu personaje y eso también te diferencia del resto de traders que existen en Pero lo YouTube. más curioso es que yo no lo creé, o sea, fue como natural. O sea, como que de a poquito fue surgiendo. Recuerdo perfectamente que fue porque en un comentario que hice sobre que alguien me preguntaba si es que yo hacía copy trading, y yo le dije que no iba a hacer copy trading porque eso es como darte pescado y no una caña de pescar. Y yo quiero que la gente tenga su caña de pescar para que puedan ellos mismos ser autovalentes y poder operar por sí mismos sin necesidad de depender de mí algún día. En cambio, el copy trading siempre van a ser personas que van a estar ahí esperando que uno haga el trabajo y ellos no hagan nada, pero cuando yo no lo haga, ellos no van a ganar. Entonces, me fui por ese lado, por el tema de esa frase, y ahí alguien se agarró y dice como relacionado como a ir a pescar. Vamos entonces a pescar. Sí, claro. Y éramos al principio un barco pesquero. ¿Y cómo surge el nombre Y de Melapela? O sea, bueno, de a poco empecé como a ser más suelto también, a ser más yo, y salió esta palabra me la pela, que era es una frase cuando dices no me interesa, como que me vale 3 millas sí, náuticas, como digo yo, me la pela, cualquier cosa. Y así empezó a salir el me la pela, y de repente una persona dice, profesor, profe, me decían en el chat, y yo les dije, no me digan profe, porque no me gusta que me digan profe, como que siento que no sé, no me gusta la palabra profe para mí. Y de repente alguien dice ahí, ¿cómo te podemos decir entonces? Y empezaron a decir opciones y muchos coincidieron en capitán. ¿Por qué? Porque era el barco pesquero. Pero de a poquito se empezó a transformar en un buque de guerra y ahí sacamos el nombre, ¿cómo se puede llamar el barco? Me la pela. Y ahí quedó el barco Me la pela, que hoy día es el que usamos para ir a alta mar, que es el sí, mercado, y tiene mucha relación. O sea, yo creo que literalmente la marina tiene mucha relación con el trading, porque el mercado es el trading. Literalmente tú vas, el mercado puede estar tranquilo o puede estar con mucho oleaje, muy volátil, y evidentemente en ese mercado es salvaje, o sea, sí, claro. Hay es que las tiburones criptomonedas son salvajes. y ballenas. Claro, hay tiburones, hay ballenas, hay calamares, que son los inversores que hay en el mercado. O sea, siento que tiene mucho que ver, y sobre todo la disciplina del marino. La disciplina de la marina es ser así, tú no puedes tener miedo, tú no puedes tener ansiedad, si tienes que ir a pelear, olvídate de tener miedo. No puedes, tú tienes que ir y tienes que ejecutar tu estrategia militar para poder hacer tu batalla. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, me gustó tanto cómo se fue formando de a poquito, como que se fue amasando y nada, como que fluyó. Fluyó y hace poco me compré este gorro, que es el gorro de De militar, o capitán. sea, de capitán. Exacto. Sí, a veces lo uso en los directos, Y no ya siempre, pero a veces lo uso. como que ya te creíste el personaje. Sí, sí, sí. De hecho, ahora tengo un evento en Colombia. Voy a ir a Colombia en agosto. He dicho, ¿y si me compro un traje de marino? Porque creo que voy a tener que exponer en ese evento, Vas a como a dar hacer una como presentación sobre una algún tema, conferencia o algo así. una conferencia, claro. Y bueno, finalmente, claro, lo que yo pensaba era, quizás debería ir con un traje de marino y decir, soy marino. Decir, soy marino. Y ya, Creo, y después obviamente digo que no soy marino, pero partir con eso de la comunidad, que es muy, muy representativo. creo que estaría así, creo que estaría muy épico realmente que llegaras ahí vestido de capitán. Sí, pues, la gente diría, ¿por qué hay un marino ahí en el escenario hablando de trading? Te iba a preguntar, o sea, sé que tienes cursos, ¿no? ¿Tienes algún curso? Sí, tengo un curso que hice hace harto tiempo atrás. La verdad es que ni siquiera hablo de él, ni siquiera lo promociono, la verdad, O porque me sea, interesa más que la gente. Dime. sabes que hay como, ¿sabes? Como traders que como que venden sus cursos para que tú aprendas y realmente no vas a aprender mucho en esos cursos y lo que hacen es como recogerte el dinero. ¿Qué crees que opinas, no? De esos traders que tienen cursos pero no demuestran su rentabilidad en vivo. Mira, yo partí así también. Yo hace un tiempo atrás solamente tenía el curso y yo no hacía directos para mostrar mi rentabilidad. Yo pensé que dije, bueno, con el curso la gente va a poder ganar. Efectivamente, comparo en el curso algunas personas, pero
pero de alguna manera siempre yo creo que lo más importante es la práctica. Porque tú puedes tener el curso, pero si tú no tienes esa práctica constante de operar de poder hacer un seguimiento a la gente que lo hace, creo que no es lo más óptimo. Entonces yo por esa razón dejé de hablar del curso, porque me enfoqué más en hacer directos en YouTube, que es donde yo puedo mostrar efectivamente la rentabilidad que tengo y la gente puede aprender gratis. O sea, yo siempre les digo, sí tengo un curso, pero no lo compren. Solamente métanse aquí todos los días a los directos, aprendan conmigo y es gratis. O sea, literalmente yo no les cobro nada. Nada. El curso está ahí para el que quiera avanzar más rápido. Sí, Pero claro. como yo antes no hacía directos, tenía que de alguna forma tener alguna herramienta para que la gente aprendiera mi estrategia. ¿No has pensado en algún momento, quizás en YouTube, hacer como un propio curso, pero que sea totalmente gratis, abierto para tu comunidad? Sí, lo he pensado, la verdad. Sí, lo he pensado hacer como un paso a paso, pero la verdad es que no he tenido tiempo porque en los últimos meses he estado enfocado en el trabajo de los indicadores que he desarrollado, que es un indicador de mi estrategia, y que ha sido muy eficiente y nos ha ayudado mucho a ser más efectivos a la hora de operar. Entonces, como que no estoy enfocado en eso todavía, pero sí en algún futuro probablemente me plantea hacerlo. Pero es verdad que si se conectan a los directos todos los días, aprenden de alguna manera. Y hoy día tengo gente que partió hace 3 meses conmigo, 4 meses en los directos, y hoy día maneja las bastante bien, entienden cómo opero, se ayudan entre ellos, que eso es lo lindo de la comunidad. Y eso es lo que me gusta mucho de la comunidad en Me la Pela. O Y es sea, que no es gente dirías tóxica. prácticamente como que YouTube ha cambiado quizás tu vida de cierta forma. Sí, mi vida ha sido en los últimos meses un poco caótica y sí, sí cambió de forma muy importante mi vida en el último tiempo, porque el año pasado yo la pasé muy mal, a nivel emocional y sí también incluso a nivel económico. Y finalmente yo terminé una relación de 11 años en diciembre. Oh, El 31 de diciembre, cuando la gente estaba celebrando los fuegos artificiales, yo estaba triste porque había terminado una relación de 11 años en ese día. Todo tranquilo, ahí en ese momento conversado, sí, pero nada, la cosa es que yo decía que iba a ser de mi vida el siguiente año. O sea, todo se tiene que como volver a encajar, ver por dónde, qué voy a hacer. Y yo por esa razón, por ahí por el 25 dije, ok, voy a dedicarle tiempo a algo que siempre he querido hacer y es enseñar a la gente qué es lo que yo hago a nivel trading, ¿ok? Pero a mí me pasaba el año pasado que yo estaba operando súper bien, pero a nivel emocional cuando uno no está bien, por cosas externas, más allá de lo del trading, te puede afectar en la parte como económica, cuando tú no estás bien emocionalmente con sí, alguien. claro, Y yo, el trading y las emociones tienen que estar como quizás en una misma línea, porque también van de la mano. Si sí, tienes un mal día, sí, puede que pierdas dinero en el trading. sí, porque energéticamente estás vibrando en otra frecuencia, entonces estás más bajo. Entonces, finalmente, claro, tú podrás usar gestión de riesgo. Por ejemplo, te pongo un caso hipotético, o sea, un caso real, donde yo hice una operación, por ejemplo, iba ganando dinero, se me olvidó ponerle break-even. ¿Por qué? Porque tuve una discusión. Y esa discusión me conllevó tiempo donde no me pude observar la gráfica y ponerle break-even y luego esa posición fue stop loss. Entonces, evidentemente me afectó a nivel mental, estaba como que súper bajoneado. Y claro, después empecé a hacer directos en YouTube y así partí, la verdad. Yo fui súper sincero desde el inicio. Yo al principio tenía 10 personas en el directo, el primer día 20 personas, el segundo día fueron como 40 y así fue subiendo de a poquito. Pues yo les dije, en mi vida había estado tan mal emocionalmente como hoy día. Terminé una relación de 11 años y ustedes hoy día están haciendo una terapia para mí. Yo conversar con ellos 2, 3 horas en los directos era una terapia para mí. Y yo siempre voy a estar agradecido por eso con ellos. Ellos quizás no lo saben, pero de verdad, o sea, se los digo, pero me ayudaron mucho. Sí, O sea, claro, te juro que fue una terapia de acompañamiento donde de pasar a estar 11 años juntos con una persona, pasas 3 horas con alguien, con personas en directo que te acompañan en este proceso y yo les dije, o sea, no hay nada que me pare a mí hacer directos, porque en el peor momento de mi vida, yo seguía haciendo directos. Yo antes del directo lloraba, después del directo lloraba, pero durante el directo hacía lo que tenía que hacer. Y eso, al principio, obviamente, fue el gatillante perfecto para decir, nada me va a frenar. O sea, yo les dije, yo quiero ser de los top 3 personas en el habla hispana que se dedican a mostrar su estrategia en YouTube y lo voy a lograr, porque lo único que necesito para eso es estrategia buena, gestión de riesgo y, por supuesto, la disciplina de ser constante y seguir haciendo esos directos. Y yo decía, ¿qué me va a frenar? Si ya lo peor ya me pasó y seguía haciendo directo. Y nada, eso es como yo creo que
la forma en la que YouTube me sorprendió, porque literalmente me empezó a cambiar la vida de alguna manera a nivel todo, o sea, impacto. Yo creo que la vida se traduce en eso, en el impacto en que tú le puedas dar a la gente, el impacto positivo. Y creo que en estos últimos meses me he dado cuenta que he impactado en la vida de algunas personas de forma importante, que me llegan mensajes y me dicen, oye, te agradezco, estuve 2, 3 años estudiando alguna academia, pagando mensualmente, no era rentable, no ganaba dinero, y contigo en un mes estoy ganando dinero por tu estrategia. eh, no entendía cómo hacer operaciones, no entendía, o sea, como que me llegan tantos mensajes positivos de la comunidad que es como que te da esa fuerza para seguir haciéndolo. Y sí, yo creo que en ese sentido me cambió la vida, en el sentido de saber que estoy haciendo algo por la humanidad. De alguna manera, suena Digamos, un poco excesivo el tema de la palabra humanidad, pero siento que estoy haciendo algo por la gente y que les sirve, ¿entiendes? digamos como que YouTube te permitió reenfocarte y trazarte un nuevo objetivo y mantener tu mente Sí, ocupada ahí y centrarte como en crecer tu canal sí, claro, claro, claro que sí. alejarla del oleaje, de los malos problemas. ¿Cómo? Ale- ¿Alejarle de qué? del oleaje, o sea, alejar tu mente del Al oleaje. oleaje. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y ahora soy un marinero dentro del... Ya de- aprendiste, aprendiste a surfear en las olas. claro, claro. Te iba a preguntar, ¿cómo te ves quizás de aquí a 5 años? ¿Cómo proyectas a Aurolo, o sea, a Cristian, dentro de 5 años? Yo creo que dentro de 5 años más, haciendo lo mismo, Pero, enseñando en la estrategia, en videos, en directos en YouTube, si es que no hay otra plataforma, de repente hay otra plataforma, no se sabe, digo YouTube porque hoy día es YouTube, y eso, y siempre buscando como impactar de forma positiva en la vida de la gente, enseñándoles algo que les sirva. sí, claro, pero a ver, quizás como que tienes algunas metas dentro de aquí a 5 años, no sé si te gustaría quizás llegar a una cierta cantidad de suscriptores o a nivel personal, ¿sabes? Lograr Vale, algunos... algu- cuantificar como, ok, entiendo, sí, sí, te entiendo la pregunta. Bueno, como te digo, o sea, yo creo que mi objetivo principal dentro de YouTube es ser de los tres números, o sea, de los tres principales streamers que hablen del tema de trading en habla hispana. Y sé que lo puedo hacer, porque no es que yo sea egocéntrico y diga, no, yo soy bueno, no, no, es que la comunidad lo dice, es como, o sea, tú puedes llegar ahí porque he visto miles de personas en YouTube que no hacen lo que tú haces, solamente lo que falta es que YouTube se ponga la mano en el corazón y muestre el contenido a más personas para que lo vean y A vean ver, lo que hago y lo que me dedico. realmente en YouTube Pero, no hay mucho trader que haga su estrategia en directo. La mayoría de los traders, o por lo menos que yo conozco, lo que hacen es como videos, pero como tal, en directo son muy pocos. Y creo que tú eres uno de los que más se escucha o se comenta. a ver, no creo que sea el que más se comenta porque para que te hagas una idea, hay algunos streamers que tienen cerca de 2.500 visitas en sus directos o incluso 5.000 en su propio video de directo en el momento, no después. Sí, claro. Entonces, mi objetivo, si yo tuviera que cuantificar el número, es que de acá a 5 años más yo debería estar idealmente en 5.000 visitas en el directo, en el momento. Entre 3.000 y 5.000 o un poco más. Ese sería mi objetivo, porque de esa manera estaría dentro del top 3 más o menos, de habla hispana. Y o sea, a nivel personal como a nivel financiero, quizás en qué cifras te gustaría estar de tu portfolio. No sé, quizás si quisieras tener más inversiones en Bitcoin o en alguna otra cripto. Yo creo que, no, para no hablar de números, te diría que tener la tranquilidad necesaria para pensar en que de aquí a 3 generaciones más puedan estar tranquilos sin tener que preocuparse, mínimo. Sí, yo creo que esa sería como la forma de cuantificártelo, como Sí, claro. tener la tranquilidad de que si yo un día me retiro y decido no hacer nada más, Y ya, tengo el dinero suficiente para poder vivir. ahora mismo se puede decir que vives totalmente, o sea, del trading. No tienes ninguna quizás preocupación porque digamos que quizás mañana se te va a acabar el dinero o tienes cuentas por pagar y no, o sea, vives, el trading te dio como dicen la libertad financiera. Sí, yo cerré todos los negocios que tenía, los cerré porque nada me era tan rentable como hacer trading, o sea, dedicarme a esto. Y es lo que vengo haciendo de 2017 más o menos. Lo que pasa es que la rentabilidad no la logré el 2017.
me costó lograr esa rentabilidad. Eh, yo diría que sí, dejé todos los negocios de lado para enfocarme solamente en esto y esto es lo que me gusta, lo que me apasiona. A mí de repente los directos yo les digo y les muestro, a mí se me paran los pelos con el trading. O sea, para mí el trading es mi pasión. Entonces, ¿qué más lindo que enfocarte y trabajar en algo que es tu pasión? Yo soy muy analítico, yo soy muy de probabilidades. En mi vida siempre fui así. Por ejemplo, cuando operé a mi perrita de la oreja, le tuvieron que sacar su orejita porque no tenía infección, entonces no podía escuchar y se le estaba como llegando al cerebro la infección. Entonces le tuvieron que operar la oreja y sacarle la orejita. Entonces yo le pregunté al doctor qué probabilidad existe, qué probabilidad existe de que mi perrita pueda fallecer y qué probabilidad existe en este caso de que salga bien la operación. Y él me habló de probabilidades. Me dijo, mira, tal probabilidad para que pueda sobrevivir. Listo, operémosla. Así. O sea, yo soy un hombre de probabilidades. A mí no me hables de cuentos y nada de eso. Si tú me vienes con una probabilidad, yo tomo decisiones en base a eso. Y el trading es eso. Es entender que una estrategia se puede analizar por las probabilidades del pasado, por cómo fueron sus probabilidades y si efectivamente se llevaron a cabo de forma correcta. Y cuál fue la tasa de acierto. Todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con el trading. Entonces, a mí me apasiona esto. Me gusta porque siento que yo soy mucho de eso en mi vida personal. ¿Dirías que quizás el trading es más como matemáticas y no como dicen algunas personas que es como un azar? O sea, hay personas, no sé si te ha tocado en algún caso, como que entran a hacer trading y dicen, me gusta esta cripto, le voy a poner tanto, me gusta esta, le pongo tanto, y al final del día lo que hacen es como que pierden todo el dinero, porque juegan al azar. Sí, yo partí así al principio, como te digo, o sea, cuando yo invertí en Dogecoin fue al azar, Sí, claro. pero fue una suerte, pero no solamente invertí en Dogecoin, invertí en varias, ¿ah? Invertí en Stellar Lumen, XLM, invertí en BAT, que es la de Brad, la de Brave, Sí. invertí en un montón, BETS, un montón de criptos que se fueron al carajo, o sea, yo creo que de esas, habré invertido en 50 criptomonedas, más o menos. De esas 50 criptomonedas, yo creo que con suerte unas 4 o 5 sobrevivieron hasta el día de hoy, pero no necesariamente sobrevivir significa que subieron. Es que todavía se mantienen en precios similares incluso de hace años atrás. Yo te diría que si tú te dedicas a las inversiones, porque las inversiones básicamente tiene que ver con una temporalidad que tú analizas en la gráfica, si tú quieres hacer a nivel técnico, eh, determinar cuánto tiempo estás dispuesto a tener esa inversión en tu bolsillo, en tu portafolio. Y en base a eso tomar decisiones y no tomar decisiones porque alguien dijo, porque esa criptomoneda va a subir a tal monto, porque lo dijo Juanito, Pedro, Diego, y tú dices, bueno, eso va a subir. A mí me salió bien eso de la proyección al principio de Bitcoin de que vaya de 10.000, porque era Bitcoin, o sea, no era una moneda meme, era Bitcoin. Y Ethereum también, pero yo diría que para poder hacer esto de forma profesional, estudies. Y yo creo que determines dos cosas. Uno, ¿vas a ser un analista técnico o vas a ser un analista fundamental? Creo que eso es vital al principio, porque si tú entiendes la diferencia entre ambos, vas a poder ir por un camino o por el otro. Es como cuando tú estudias una carrera de medicina y tienes que decidir por qué rama te quieres ir. En este caso, el análisis fundamental tiene que ver con estudiar el activo de fondo, es decir, sus dueños, las empresas, los tokenomics, em, cuáles son sus fundamentales en el largo plazo, cuál es su roadmap, ¿cierto? Todo eso, la plataforma, las redes sociales, y tomar decisiones en base a eso. Y el análisis técnico tiene que ver con la gráfica, con estudiar la acción del precio y tener una estrategia que te permita poder proyectar el precio al futuro, no para atrás, porque para atrás cualquiera lo ve, para el futuro. Y tomar esa decisión, ¿qué te gusta más? Y en base a eso empezar a comprar, a hacer inversiones, a hacer trading, en las temporalidades, que no es lo mismo mirar una gráfica diaria a mirar una gráfica de 15 minutos en TradingView. No es lo mismo. Si yo invierto pensando en una gráfica mensual, invierto de aquí a A un largo año, plazo, incluso exactamente. 2 años. Si yo miro una gráfica de 15 minutos, estoy invirtiendo de aquí a mañana, o de aquí, ni siquiera mañana, de aquí a 12 horas. Entonces, entender esas cosas te permiten poder tener mejores argumentos a la hora de poder decidir en qué invertir. Si tuvieras que hacerle una proyección de quizás 5 criptos para que se quede testimonio aquí en vivo, ¿qué proyección le harías? O sea, a 5 criptos ahora mismo al azar, quizás de aquí a un año. Vale. Yo, por ejemplo, una de las que he estado comprando, esto va a ser un regalo para tu comunidad porque
Yo igual lo dije en mi comunidad en el otro día en los directos. Eh, hay dos narrativas que me gustan mucho. A ver, mi estrategia para inversión a largo plazo, yo la justifico mucho, la miro mucho en gráfica semanal. ¿Ok? Para mí la gráfica semanal es vital, porque me ha permitido a mí poder hacer compras en criptomonedas que por análisis técnico me han permitido ganar bastante. Solamente por la gráfica semanal, incluso la diaria. O sea, yo te puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ADA. ADA en gráfica semanal, para que la gente que ve este video se haga una idea, esta línea que está acá, esa línea blanca Es la y tendencial. azul y Ah, blanca, es la tendencial. Ajá. Y la tendencial es la parte base de mi estrategia. Luego vienen otros indicadores que conjugan y hacen un patrón, que es el 3 de 3, que así lo explico yo siempre en YouTube. Son tres cosas que yo miro en la gráfica. Tendencial, volumen fuerza y también de alguna forma interés, que es el RSI también, volumen. Pero no es un RSI como tal, ese es un weight trend. Entonces, en este caso, esos tres indicadores, esta parte acá de la gráfica, que es la acción de precio, esta que está acá y esta que está acá, se combinan y da un patrón, uno de 3, 2 de 3 o 3 de 3. Cuando 3 de 3 es una señal clarita de compra sin dudarlo, al menos en long o en short o en spot también puede ser, dependiendo de la temporalidad. Entonces, si yo solamente me baso en la línea tendencial, por ejemplo, Binance, o sea, en Cardano, ADA, toca tendencial en el año 2020. Fíjate cómo toca tendencial, el primer toque en tendencial, y de ahí el precio subió una barbaridad. O sea, yo puedo acá hacer una proyección con esto, y se puede ver que el precio subió un 13.000% desde el toque demasiado. en tendencial, claro. Y así con otras criptomonedas también. Por ejemplo, si no mal recuerdo, con Ethereum también pasó, con BNB también sucedió, mira. Hay muchas que a mí me dieron entradas también en semanal. Por ejemplo, acá el indicador, porque este es un indicador que construí que es básicamente mi estrategia, y me marcó las dos entradas, que fue esta que está acá, en BNB, que fue un 600%, también marcó esta, y esta fue toque en tendencial y para arriba. Y esa subió un 5.000%, más o menos. Luego vuelve a tocar tendencial, sube, luego cambia tendencial, qué sé yo, y eso es normal, es parte de la, Sí, del ciclo. sí, claro, del ciclo de la criptomoneda. Pero la mayoría de las veces cuando toca el primer toque tendencial, el precio sube demasiado. Son movimientos en la alza y son brutales. Y así me ha pasado con varias, ¿ah? Con varias criptomonedas. Yo recuerdo que en Ethereum, si no mal recuerdo también, déjame revisar esto para que vean que es efectivo. Yo recuerdo que en algún punto también pasó con Ethereum, mira. O sea, para que no se vea que solamente funciona en memes. Por ejemplo, acá tocó tendencial cerca de bueno, casi la toca en $5. La primera vez en 2016. Y luego de eso, el segundo toque fue acá, en los 150. Efectivamente, luego sube, ¿cierto? Sube su 128% y luego corrige. Eso es break-even, básicamente. Cuando algo sube, tú lo puedes proteger con stop loss al precio de entrada, cosa que si se devuelve, no sales en pérdida. Ese es, por ejemplo, el caso de Ethereum. Y, por ejemplo, en gráfica mensual también funciona, pero tienes que ser activos con más recorrido. ¿Ok? No sirve una gráfica tan reciente. ¿Ok? Entonces, así ha funcionado muchas criptomonedas también, en gráfica diaria, en gráfica semanal. Hay casos excepcionales, o sea, movimientos de precio muy locos. Por ejemplo, Claro. Trump hace poco, en gráfica diaria, está hoy día en gráfica diaria, de hecho. Fíjate que cuando tocó tendencial diaria, marca la entrada 3 de 3 y de ahí se va un 100%. Y ahora nuevamente está en gráfica diaria. Yo estoy comparando Trump Pero porque está en gráfica diaria, en la tendencial. Por ejemplo, diga, yo diría que Trump podría ser una cripto que de repente empieza a subir y la gente por FOMO la va a querer comprar. Porque si no me equivoco, Donald Trump no va a querer terminar su gobierno de forma negativa. Él va a querer terminar con gloria y majestad. Y eso significa y se va a traducir que su criptomoneda debería también terminar en gloria y majestad o subiendo porque va acompañado un poco con la emoción del mundo hacia él. Y creo que sí puede terminar subiendo y al menos buscar estos máximos $16 o quizá algún día, ¿por qué no?, llegar a sus máximos anteriores. Es más difícil, es una meme que depende de alguien, que por supuesto si a ese alguien le pasa algo,
que le va a pasar algún día algo, esa criptomoneda tiene el riesgo de irse a cero. Pero yo diría que tiene la posibilidad de poder subir porque está en tendencial, al menos a nivel técnico, el primer toque funcionó. Ahora que te decía recién es que hay dos tipos de narrativas que para mí me gustan mucho, y es la narrativa de la inteligencia artificial, que para mí sí o sí va a ser una de las grandes, de los grandes movimientos alcistas de las criptomonedas, van a ser por la narrativa de la IA. Y la segunda narrativa es de RWA, que es la tokenización de activos del mundo real. Y eso efectivamente hay unas ciertas criptomonedas de ese sector también que pueden subir. Y para mí, puntualmente, yo lo que estoy haciendo es acumular Río, esta criptomoneda, que tiene muy buenos fundamentales y que esta criptomoneda de hecho está en gráfica semanal por primera vez tocando tendencial. Y tú ya viste que hay casos como ADA, BNB, cuando una cripto toca por primera vez su tendencial semanal, por lo general, por Tiende a explotar. estadística, tiende a explotar con el tiempo. No es que esto no va a subir mañana, o sea, no es que yo estoy diciendo aquí, la gente que ve este video, vayan y compren Río porque va a subir. No, es probabilidades. Tiene alta probabilidad de subir, pero no quiere decir que va a subir. Puede irse a cero, porque es una empresa que está en Estados Unidos, tiene su sede en Nueva York. Si cae un meteorito a Nueva York o le pasa algo a Nueva York, ¿qué crees que va a pasar con esto? O sea, obviamente va a corregir. Si le pasa algo a Estados Unidos, va a corregir, porque es una narrativa que está ligada a la narrativa USA, que tú vas a CoinMarketCap, pones USA y te aparece Río. Pones RWA y te aparece Río. La mezcla de las dos. Entonces, para mí es un proyecto bien interesante que si la gente lo quiere estudiar, lo puede estudiar. Y para mí esta criptomoneda tiene una proyección fácilmente llegar a su máximo anterior, que son 3. Y yo a esta le calculo más o menos si es que sale bien, ¿ah? Y repito lo que estoy diciendo, si sale bien, puede salir mal. Yo a esta le proyecto al menos una subida a unos $10, más o menos. O sea, En el, un diría, 3000%. sí, diría a largo plazo, ¿ah? Y no es algo descabellado. El otro día me preguntaron por una empresa en el directo y yo analicé la tendencial en esa empresa y subió mucho más que eso. Una empresa. Lo subió en 3 4 años. No recuerdo cómo se llama la empresa, pero la tendencial funciona en todo. Hasta en el oro, funciona en Forex, funciona en muchos activos. Que eso es lo interesante de mi estrategia. Que mi estrategia es dos cosas. Y eso también me diferencia. Funcionan todas las temporalidades. 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, diaria y semanal. Y funcionan diferentes activos también. Sí, claro, No solo el mercado cripto. funciona tanto en cripto como en tradicional. Sí, eso es con respecto a RWA, te diría que tiene una buena proyección. Y la otra, por ejemplo, no estaba preparado para esta pregunta, pero te diría que Tao es una de las que va a ser potente en el sector. Yo a esta la compré en $50 hace un año atrás, 2 años, no sé cuánto tiempo fue, pero yo la compré más o menos como por aquí, en $50. Fíjate que toca tendencial, poquito aquí cerca. Y aquí le meto un par de dinero, no voy a decir cuánto, pero subió bastante. Piensa que de 50 se fue a 700. Esa fue una buena compra que hice, sí, el año 2023 más o menos. ¿Que hoy sigues Entonces aquí, manteniendo su totalidad o vendiste una parte sí, cuando subió? bueno, vendí poco, pero estoy acumulando más ahora, porque Tao en gráfica diaria, en la tendencial funciona muy bien. Fíjate los toques que hace, cómo sube, cómo revienta cuando la toca y cuando da confirmación. No es solamente cuando la toca, acá hay un patrón que uno busca y hoy día tiene el patrón perfecto, que es 3 de 3. En 316 creo que es un buen precio para acumular. Entonces estoy aquí acumulando Tao también, porque me parece que es un activo que en el largo plazo perfectamente podría estar sobre $1000 fácilmente, O sea, porque es la narrativa IA. proyectas ¿Cómo? atado en 5 años a los $1000, digamos. No, yo creo que mucho más. Yo creo que mucho más que eso. Pero diría que en este ciclo alcista, digamos en el siguiente, no voy a decir número porque no sé cuándo va a ser el season, se supone que debería ser este año. Pero en el siguiente ciclo alcista, o cuando suceda el ciclo alcista de las altcoins o la alt season, yo creo que Tao debería superar fácilmente los $1000 en la alt season. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, esa season puede ser hoy este año, puede ser el siguiente, no sé, pero se supone que debería ser este año.
y nada, llegar a $1000 fácilmente Tao puede hacerlo, incluso mucho más. No me quiero quemar con un número más alto, pero sí 1000 es algo que yo No, a sí lo veo. ver, al final esto es como, tú sabes, como aquí sí digamos que es como un azar, pero con quizás algo de probabilidad. Sí, estadística, claro. Exacto, como para especular, quizás tú desde tu punto personal, ¿qué criptos consideras que dentro de aquí a 5 años pueden quizás como dar más rentabilidad? Bueno, Ah, otra también es render. es más bien la pregunta. Render también tiene que ver con IA. Render también está en gráfica semanal. Si tú te fijas acá en la gráfica, está en la semanal. Y para mí eso es vital. O sea, eso ya es para mí es una compra y empezar a acumular. Primer token semanal. Esto para mí es para arriba también. Así. Vuelvo a repetir, nada de lo que yo diga, obviamente en este video tiene que ver con asesoría financiera. Lo tengo que decir por temas legales. Sí, Y no te claro, puedo decir claro. anda y compra. Pero yo creo que esta va a ser una de las grandes subidas en el poco tiempo, porque tiene que ver con inteligencia artificial, y es una empresa que tiene contratos con Apple, o sea, renderizado relacionado a a la IA, y todo eso es algo que viene en tendencia y que se va a necesitar, son casos útiles. No, y Eso con respecto a... en los últimos años atrás Dime. la IA ha como que marcado la diferencia y obviamente es algo que como las criptos llegó para quedarse y en un futuro va a ser muy utilizado. Sí, diría que Render sería la tercera que te menciono. Y en el sector de la narrativa de gaming, te diría que Ronin, también la estoy comprando, es una criptomoneda de gaming, no tiene que ver con IA ni nada de eso, pero es una de las que he estado acumulando. Esta, no sé en cuál está, Ronin, pero hay una que tiene mayor historial. No recuerdo en cuál exchange es esa. Debería estar en Binance, imagino. Bueno, la cosa es que estoy acumulando Ronin. O sea, la llevo acumulando, he ido comprando, porque para mí es un proyecto de los más importantes con los mejores fundamentales en el sector del gaming, de los juegos, de los videojuegos en cripto. Y solo basta que la narrativa vuelva. Si así funciona la liquidez en el mercado cripto. De repente la narrativa se da por la IA y todas las criptomonedas de IA, principalmente Tao, que es una de las más importantes, va a ser la que va a llevar la batuta junto con Render. Hay otras que también se mencionan mucho, FED, eh, GRT también tiene que ver con IA, pero puntualmente diría que la narrativa del gaming en algún punto va a agarrar su auge y creo que esta puede ser una de las que suba bastante en ese No, momento. y Ronin. Y debería, si tuviera que... porque Ronin creo que, si no me falla la memoria, o sea, su principal cripto fue como Axie, que fue el primer Sí, juego NFT sí, sí. que se lanzó en el Sí, de mundo hecho, de las claro. criptos. Y lo bueno es que ahora no solamente tienen Axie Infinity, sino que tienen otros juegos también, porque permitieron poder hacer eso, que la gente creara sus videojuegos y usaran Ronin como plataforma para eso. Entonces, tiene utilidad el token. Y obviamente basta que alguno de esos tokens se haga conocido y obviamente van a necesitar Ronin para poder también usar el juego, para poder, qué sé yo, hacer sus transacciones. Y nada, para mí es un proyecto que tiene unas estadísticas brutales, la cantidad de usuarios que tiene es impresionante, cada vez más usuarios. Es la que va ganando en ese sentido. Ronin diría yo que a nivel fundamental y técnico, por eso si te fijas, para un análisis más consistente lo que yo hago es mezclar a largo plazo, si es largo plazo. Si es corto plazo, me da lo mismo los fundamentales. ¿Ah? A mí me importa a largo plazo los fundamentales y mezclo técnico y fundamental. Y si yo en ambas veo una congruencia, veo un engranaje importante, invierto. Por ejemplo, como te dije, Río, buen análisis técnico, buen fundamental. Ronnie, lo mismo. Render, lo mismo. Tao, lo mismo. Y te diría que Trump es la única que te comenté que es como relacionada a memes y que podría ser la más riesgosa, de hecho, es la más riesgosa de las que te acabo de comentar. Pero por ahí algún meme importante que tenga que ver con IA también. O sea, hoy día la IA y el meme se han mezclado y se creó una narrativa que es la meme AI, que es literalmente la mezcla de ambas cosas. Y por ejemplo, ahí salió Griffine, por ejemplo, es una de las que son mezcla esa narrativa. Goat, por ejemplo, también es una que mezcla esa narrativa de inteligencia artificial con memes. Y bueno, esta, yo recuerdo haber comprado de esta el año pasado, hace unas semanas atrás, invertimos en esta y le saqué algún par de,
de dólares porque invertimos en la temporalidad de 4 horas, si no me equivoco. Sí, esta que está acá. Yo a esta le compré también en mi portafolio personal. Le metí dinero ahí. Y fíjate la cantidad que subió. O sea, fue una locura. Un doscientos setenta y Sí, tres por ciento en gráfica de 4 horas. en nada casi. Em, en nada. Y esta podría ser una de las principales, pero mayormente la gente se está yendo más por Filecoin, que es una de las que también fueron como las principales dentro de Solana, que tienen que ver con la narrativa de IA. Meme IA, ambas. Entonces, esta podría ser también una de las que sorprenda como relacionada al tema memes con inteligencia artificial. En el caso Y nada, de, lo típico, claro, Bitcoin, Ethereum también. Yo, eh, yo eh, veo a Ethereum subiendo sobre $10.000 fácilmente. si mañana tuvieras que volver a empezar de nuevo, ¿lo volverías a hacer igualmente dedicándote a las criptos o quisieras cambiar algo? Me encantaría poder tener ese beneficio, de hecho, de volver a iniciar y que volver atrás y decirme, Aurolo, hace esto, gestión de riesgo, sin emociones, a la hora de operar sin emociones. No es que seas un frío de mierda y no tengas Sí, emociones en claro. tu vida, pero, pero en el trading no tengas emociones que te pueden afectar. No te dejes llevar por los comentarios de la gente, por el FOMO, por el food. Hoy día me pasa todavía. O sea, piensa que hoy día yo hago alguna operación y le voy en long y por ahí alguien dice, no, es que yo no veo que eso va a subir, va a caer. A mí me la pela. O sea, yo sigo mi estrategia. No, es que hoy día habla Powell. No, es que hoy día, es que abajo hay una orden muy grande. No, es que la liquidez. Y un montón de parámetros que a mí hoy día no me sirven. No porque no sean buenos. No porque quizás no puedan ser rentables con otras personas. A mí eso nunca me funcionó. Yo todavía nunca logré llegar a la rentabilidad que tengo hoy día con order blocks, con esas cosas. Entonces, yo diría que sí, partiría nuevamente, pero me iría directamente a mi estrategia, aprenderla lo antes posible y empezar a operar. Y por supuesto, haber comprado mucho más de las criptomonedas que subieron bastante. En vez de haber metido, por ejemplo, $100 en Dogecoin, haber metido $10.000 y haberlo dejado ahí Sí, y claro. olvidarme, o qué sé yo. Entonces, nada, dirías eso. Y como consejo, algún consejo que le pudieras dar quizás a tu propia comunidad o a cualquier persona que quiera empezar en el mundo de las inversiones en general, no solo en cripto. Que en el trading yo diría que el mismo consejo que siempre doy en mi canal, que de hecho ha sido como una frase que la he utilizado bastante, y es que s- un marinero nunca se hizo experto en un mar en calma. O sea, tienes que estar acostumbrado que la volatilidad del sector de las criptomonedas te va a hacer también tener experiencia y tener la capacidad de poder ir aprendiendo, porque es así, es un mundo salvaje. Al igual que en la marina pasa lo mismo. Acá tienes que entender que eso va a pasar, es volátil, te van a saltar stop loss, eso es normal. No te preocupes, si tú hiciste una buena gestión de riesgo, es parte de. Siempre los stop loss van a estar, nunca van a desaparecer, siempre. Y el tema es tener la capacidad de poder pasar página rápido y avanzar a la siguiente operación y no quedarse pegado pensando, pucha, ¿por qué me saltó stop loss? Sino que seguir avanzando y eso te lo permite la gestión de riesgo. Por eso siempre hablo de eso en mi canal. O sea, lo que me estabas ¿Sí? comentando, ¿no? Que por muy rentable que seas, en algún momento siempre te va a saltar un stop loss o vas a tener Claro. una pérdida, que es algo normal del 100, trading. 100%. Sí, claro. El que te diga que nunca le saltan stop loss te está mintiendo. Sí, te está mintiendo. Y tengan cuidado con los porcentajes de rentabilidad que también ven, porque muchas veces te dejas llevar por el porcentaje de rentabilidad y es fácil decir, bueno, le meto $1 en long y le meto un dólar en short. Y a una le voy a acertar y la otra va a perder, pero a una la muestro. Y esa la muestro y digo, mira, gané. Sí, Eso también claro. es muy común. Te dejas llevar por ese tipo de personas que solamente muestran sus ganancias, no sus pérdidas, lo cual es mentira. Nadie nunca pierde. Todos perdemos, todos. El tema es cuánto pierdo y cuánto gano. Y si al final de mes termino en break-even o termino con rentabilidad. Y para eso tienes que estudiar el tema del RR, cuál es tu rango beneficio dentro de la operativa y cuál es tu porcentaje de acierto, tu win rate. Y si tú tienes una buena mezcla de ambas, que eso lo enseño también en mis directos, vas a ser rentable a fin de mes. Pero es una combinación de muchos factores que te permiten poder llegar a la rentabilidad y que debes ser capaz de poder entender que los stop loss siempre van a estar. Jamás creas que un stop loss nunca lo vas a tener en tu vida, porque si piensas eso, estás destinado a perder porque vas a querer recuperar esa pérdida que tuviste y entras en el ciclo tóxico. ¿Crees que Dime. una persona puede empezar en el trading quizás con $100, que es un capital muy, muy bajo?
Buena pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero depende mucho del contexto de la gente, porque para ti $100 pueden ser para otra persona poco o mucho. A Va a ver, depender del contexto de la persona. me Depende del refiero país más donde tú para vives. acá, quizás para Latinoamérica, que sabes que es como que son los países más pobres. Y quizás $100 Sí, tipo Venezuela, o por ejemplo donde yo vivo Cuba, que $100 son, bueno, te voy a poner en suponer que el salario mínimo acá en Cuba ronda como los 5 o $6 al mes. O sea, llegar a juntar un capital de $100 es algo significativo. Pero yo diría que sí puedes partir con $100. Lo que pasa es que hablo de partir, no hablo de hacerte rico, porque eso también la gente lo confunde. Dicen, con el trading me voy a hacer rico y ven coches, Ferrari, Lamborghini y ven esa vida de lujo que se puede llegar. Si yo no digo que no se pueda llegar, pero yo creo que con $100, si soy realista, que no soy una persona realista 100%, también tengo mi parte súper emocional, súper energética, de visualizar las cosas, de creer que ya puedo hablarte de eso un poco, pero, pero sí, yo diría que siendo realista es muy poco probable a nivel estadístico que con $100 logres llegar a una riqueza importante. sí, Pero sí claro. podría decirte que con $100 puedes perfectamente mantener una rentabilidad constante en el tiempo que te permita poder vivir en tu país y poder de a poquito ir escalando un poco ese capital para poder de repente ir a otro país, mudarte, tener más capital, invertir a largo plazo y te dé otras herramientas, pero otras oportunidades, perdón. Pero yo creo que sí se puede partir con $100, no hacerte rico quizás con $100. Ahora, si tú eres una persona eres obstinada, tienes claras tus ideas y tus metas y logras creer en la visualización, yo creo mucho en la visualización. Yo soy de cerrar los ojos y visualizar lo que quiero y lo que deseo y lo que prefiero en mi vida. Y así he logrado muchas cosas en mi vida, cosas que tú decís, pero ¿cómo? Sí, solo visualizando y pensando en que lo tengo en el momento presente y así pasan las cosas y van sucediendo. Entonces yo le diría que el consejo de vida que tú recién dijiste es básicamente decirte lo que a mí me ha funcionado. Yo no te puedo dar un consejo de cosas que a mí yo al menos nunca he experimentado. Yo he experimentado eso en mi vida, que cuando tú eres positivo y te mantienes centrado en lo que tú quieres como objetivo en tu vida, desde la preferencia, no desde la necesidad de la escasez, sino desde la preferencia, ¿qué prefiero en mi vida? Yo prefiero salud, yo prefiero dinero para poder tener a mi familia bien, yo prefiero eso, no es que lo necesite, porque la necesidad el universo lo interpreta como carencia y no te lo va a dar. Entonces, cuando viene desde ahí, empiezan a pasar cosas que no te las puede explicar. Y sí, yo diría que eso, creer en uno y ser capaz de ser positivo siempre, aunque muchas veces puedan suceder cosas en tu vida que no te permitan poder serlo y seguir adelante. Y hasta hace poco yo conocí una frase que me dejó súper como loco y dije, me pasó, y de hecho lo subí en mi Instagram, que es Aurolo, tal cual, como mi apellido. Y ahí yo dije, la vida que tú quieres te cobra la vida actual, así tal cual. Y me pasó. Mi vida actual la cobré en base a mi vida anterior. Todo lo que yo tenía antes, relaciones de pareja, mis costumbres, mis rutinas, todo eso se eliminó y llegó una vida nueva que era la que quería, literal. O sea, la vida que yo hoy día tengo, que me dio vuelta 180 grados, no 360, porque sería el mismo punto, 180 grados, me dio vuelta completo. Mi moneda de cambio fue mi vida anterior, literal. Por cierto, Eso te diría, no es te una muy estricta. pregunté qué edad tienes. 33. 33 años. ¿Y él es rentable desde qué edad más o menos? A ver, en spot, rentable 2017, 2018, porque ahí, como te digo, o sea, hice compras de criptomonedas, obviamente algunas no, algunas funcionaron, otras no, pero diría que en 2017 en adelante, sí, diría que soy rentable a nivel spot, A los pero 27. a nivel futuros, no, sí, Sí, en spot, claro, ajá. pero futuros, o sea, en apalancamiento, yo diría que, no sé, llevaré 4 años, 3 años siendo rentable, con meses buenos y meses malos. Pero al final del año hay una rentabilidad. Y eso es lo que importa, que tú dentro del año seas rentable. Y nada, es lo que yo hoy día hago. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, con rentabilidades buenas. Solamente el mes pasado que fue cero, literalmente no gané ni perdí. Eso es en el reto en YouTube. Y este mes voy con un 50% de beneficio. O sea,
50% beneficio en una cuenta en 7 días es una locura. O sea, no, en el mundo tradicional eso es impensable, Sí, exacto. impensable, pero es también porque yo me arriesgo más, es porque yo tengo una estrategia que también eso es una de las grandes diferenciaciones. Yo me puedo arriesgar con un 10% de la cuenta, pero no necesariamente voy a perder un 10% de la cuenta, porque mi estrategia funciona con una modalidad que es cancelar. O sea, antes de que se vaya mi stop loss, yo puedo cancelar con una pérdida del 1% de la cuenta, 2% de la cuenta, y eso me permite poder tener un stop loss variable que me permite poder tener un RR mucho mejor y un win rate mucho más acertado, mucho más elevado. Mi win rate está como en un 60-50%, depende del mes, más o menos. Ok, ok. Ya, entonces más o menos ya para ir terminando, porque al final llevamos, yo creo que ya como una hora casi media. No sé cómo mandarle un saludo quizás a la comunidad. Bueno, me pongo el gorro de Capi entonces porque la Claro. comunidad me conoce con el gorro. Sin el gorro no me conocen, es como que mi cara no la identifican, tiene que ser con el gorro. Nada, un saludo a la comunidad. Gracias, nada, por creer en mí desde el principio, por haber apoyado a este ser humano en un momento súper difícil, y eso obviamente se los voy a agradecer siempre. Jamás me voy a olvidar de eso. Y nada, ahora estoy bien, por supuesto. Yo mi vida la veo como una gráfica. Y se los dije al principio. Para mí el inicio de año fue que me liquidaron. O sea, literalmente me liquidaron, ni siquiera fue stop loss, me liquidaron. Y estaba en cero. Y de ahí empecé a subir a nivel emocional, por supuesto, y empecé a subir, subir, subir. Y hoy día estoy en un nivel que me permite poder estar tranquilo, sin estrés, enfocado en lo que tengo que hacer, dándole herramientas a la comunidad. Y lo más importante, siendo feliz, pleno, haciendo lo que me gusta, que es el trading y por supuesto enseñarlo y mostrar cómo lo hago. Bueno, nada, entonces un súper saludo. No sé, eternamente agradecido por haber compartido tu historia y tu experiencia aquí conmigo. Y esperemos que la gente que ve este video vaya y se suscriba a tu comunidad y logren ser rentables en el trading. Nada, gracias a ti, Adrián, por la oportunidad de tener esta conversación y nada, que mucho éxito también a ti, que te vaya muy bien y espero Bueno, verte haciendo podcast a gente siempre, ¿ah? No, no, no pares con eso. yo espero, no, espero quizás conocerte en algún momento, en alguna de tus conferencias, ya cuando seas grande. Cuando estés dentro del top 3 no, te veo en el top uno. Muchas gracias, Adrián. Te voy a recordar, obviamente, si es que algún día voy a Cuba, sin duda, ¿ah? O sea, si un día voy a Cuba, me encantaría conocerte porque no conozco Cuba. Bueno, te va a Si un día, encantar, Cuba te va a encantar, lo que eso sí, es un país que tiene sus cosas bonitas, porque es muy lindo a nivel natural, ¿no? Pero como economía y tema político y demás, decae bastante. sí, yo sé que a nivel político económico no me va a gustar, pero sí a nivel cultural y nivel paisaje, sé Sí, que tiene los esa esencia cubanos, muy, no, y los cubanos las somos comidas. como una gente demasiado temperamental, quizás en el sentido de gentileza, son personas muy expresivas que te hacen sentir cómodo Sí, desde que llegas. como en casa. Sí, me gustaría algún día conocer Cuba, así que sin duda cuando vaya te va a caer un telefonazo mío y decir, oye, estoy en Te, Cuba, voy a Cuba. te espero para acá entonces. Nada, éxitos en el día de hoy y nos vemos entonces.